Bienvenidos al nuevo episodio de Política, Filosofía y Economía. Queda prácticamente un día para terminar el año 2023 y qué mejor momento para intentar hacer futurología y exponer qué pensamos que va a ocurrir en el año 24. Vamos a hablar hoy de los 10 principales hechos que pensamos que acaecerán en España el próximo año y dedicaremos el capítulo mañana a hablar de lo mismo a nivel mundial. Centrémonos en España. Empecemos por la economía. Tres primeros vaticinios o previsiones a nivel macro. Primero, el crecimiento del PIB. En este canal pensamos que, basándonos en los datos y los hechos que hemos observado en nuestro entorno, el PIB de España el año que viene crecerá entre un rango de entre el 1,4 y el 2%. 1,4 sería el escenario pesimista y el 2% un escenario optimista. Segundo vaticinio forecast que nos atrevemos a hacer es sobre el déficit público. Viendo ya la posición clara, y yo diría que rotunda, de las autoridades europeas, España debe estar en el 3.0 de déficit público. Por tanto, es fácil atreverse a prever que nuestro déficit no superará el 3%, en todo caso en 1 o 2 décimas, por los deslizamientos típicos de una administración un poco laxa. Tercer vaticinio o previsión para el año que viene, la deuda pública. Es bueno recordar que la deuda pública española, que se disparó como la de todos los países a raíz del COVID y llegó al 120% sobre el PIB, ya a final del tercer trimestre, que es el último dato oficial del que disponemos, la deuda está en torno al 110%, y lo que prevemos para el año que viene es que siga reduciéndose, quizá a un ritmo más ralentizado de lo que ha sido este año, pero fundamentalmente estamos seguros que estará entre un 2 y 3 puntos de reducción. Por tanto, si este año terminamos en torno al 110 de deuda pública sobre el PIB, el año que viene estaremos hablando de en torno al 107%. Sigue siendo una cifra alta, evidentemente. Recordemos que el horizonte, la meta de Maastricht era el 60%. Eso se rompió ya hace mucho tiempo. El COVID lo ha disparado. Tenemos una deuda pública alta, pero no seamos tampoco pesimistas. Nuestra deuda pública es notablemente inferior a la que tiene Italia y similar, incluso un poquito más baja de la que tiene Francia. Hasta ahí las tres primeras previsiones macroeconómicas para el año que viene. Crecimiento entre el 1,5 y el 2%, déficit el 3%, deuda pública en torno al 106-107% del PIB. Vamos ahora a un terreno un poco más político y veamos qué nos depara el año que viene. ¿Qué sabemos ya con total certeza? Vamos a tener elecciones en Galicia el día 18 de febrero. Vamos a tener elecciones en el País Vasco, aún sin anunciar, muy probablemente serán en marzo o en abril. Y vamos a tener elecciones en el Parlamento Europeo, ya decidido por las autoridades europeas que serán entre el 6 y el 9 de junio. Bien, vayamos viendo una a una. Galicia. Galicia son 2,7 millones de habitantes. El Parlamento Autonómico Gallego tiene 75 diputados que se reparten en 4 provincias, como todos sabemos. Coruña aporta 25, las demás aportan 14, 14 y 12 cada una de ellas, 12 Pontevedra. Bien, recordemos también qué pasó en Galicia las últimas elecciones hace casi 4 años. Ganó el PP con mayoría absoluta, una nueva mayoría absoluta de Feijóo, que eso fue también la principal razón por la que el PP, cuando tuvo la crisis de Casado con Ayuso, decidió nombrar a Feijóo líder nacional. Pues bien, PP tenía una mayoría absoluta clara, con 42 diputados. En segundo lugar estaba el bloque, el BNG o el BNG en gallego, con 19 diputados. Y en tercer lugar el Partido Socialista de Galicia, con 14 diputados autonómicos. Total suman 75. No hay más partidos políticos con representación en Galicia, es decir, es un parlamento relativamente sencillo. PP con mayoría absoluta y 2 partidos más a su izquierda, que son la oposición. Bien, este panorama cambia ligeramente en las próximas elecciones, ya prácticamente dentro de mes y medio. ¿Y qué pensamos en este canal que va a ocurrir? Bien,
primer lugar, estamos convencidos, como yo creo que todo el mundo, que el PP va a ganar las elecciones en Galicia, entendiendo por ganar va a ser con diferencia el partido más votado. Nadie lo duda, ni siquiera la oposición. Lo que nadie puede asegurar al 100% es que el PP pueda repetir la mayoría absoluta. Ya no está Feijóo de candidato y está en cambio el PSOE en el gobierno de España. Por tanto, el PP ganará, no sabemos si con mayoría absoluta. Nuestra previsión aquí es que sí que rozará la mayoría absoluta por encima, ligeramente. Por tanto, estará en torno a 38, 39, quizá 40 diputados. Siguiente partido pensamos que volverá a ser el BNG. Y en tercer lugar volverá a estar el Partido Socialista de Galicia. La duda es si alguien más conseguirá entrar en el Parlamento gallego. No será fácil. Seguramente Sumar, por el efecto de Yolanda Díaz, estar en el gobierno de España, la unión que han conseguido allí localmente con Podemos, puede aspirar a entrar en el Parlamento, quizá con 1, 2, 3 diputados. No será fácil. ¿Por qué? Porque la normativa electoral gallega, además, tiene un corte en el 5%. Es decir, cualquier partido político que no llegue al 5% en la provincia en la que se está presentando, se queda con 0 diputados por esa provincia. Esa línea de corte del 5% hace que no sea tan fácil para Sumar superarla. Quizá en Coruña sí puede hacerlo. Y por eso también nos atrevemos a decir que Vox no tendrá tampoco ningún diputado. No lo ha tenido hasta ahora. Y además Vox, como sabéis, pues va en una línea descendente en la política nacional. Todavía no ha nombrado al candidato para Galicia. Estamos prácticamente ya en vísperas de las elecciones y Vox no tiene candidato. Es una señal muy clara. Y no creo que nadie, ni siquiera en Vox, piense en que puedan aspirar a conseguir ni siquiera un diputado. Bien, eso es lo que pensamos de Galicia. Si vamos al País Vasco, mi patria chica, la situación es más compleja, más entretenida, más interesante. ¿Por qué? En el País Vasco la población es similar a la gallega, el número de diputados es exactamente el mismo que en Galicia, 75, reparto es diferente. Por razones históricas y políticas, los vascos decidieron dar a cada provincia el mismo número de diputados, independientemente de la población que tuviera cada una. Por tanto, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, cada una de ellas aportan 25 diputados al Parlamento Vasco. La situación, también lo recuerdo para los interesados, es la siguiente. Actualmente el PNV gobierna, tiene 31 diputados, es decir, no tiene mayoría absoluta. Bildu es la siguiente fuerza política con 21 diputados. Tercer lugar está el PSOE con 10, tercer lugar, igual que en Galicia. Y aquí empieza la gran diferencia con Galicia. El País Vasco es más diverso. Podemos tiene una presencia relevante, con 6. El PP tiene 6 también en el País Vasco. Y Vox tiene una diputada en este caso. Esa es la foto de hace prácticamente 4 años. ¿Qué pensamos aquí que va a ocurrir? Bien, es fácil decir que pensamos que va a haber un empate técnico con pequeñas diferencias entre el PNV y Bildu y por supuesto ninguno de los dos va a tener mayoría absoluta. Por tanto, el gobierno vasco al final lo va a decidir fundamentalmente el Partido Socialista de Euskadi. Asumiendo que PNV y Bildu obtengan un número similar de diputados, el PSOE pensamos que estará en tercer lugar y los demás, bueno, son digamos ya menos relevantes, es decir, Podemos seguramente conseguirá mantener una mínima presencia entre 1 y 2. Vox creo que es muy difícil que repita un diputado, ese sería el escenario optimista. Tampoco sabemos si Vox va a darle la confianza al actual representante en el País Vasco, Amaia Martínez, o va a optar por otro personaje. El hecho, de nuevo, de que Vox no haya decidido ni comunicado quién va a ser su candidato, pues también demuestra ciertas dificultades. Y Sumar, aún no sabemos exactamente qué ocurrirá en el País Vasco, si habrá alianza Sumar-Podemos a nivel territorial y a nivel nacional, o si puede ocurrir lo que ha sucedido en Galicia, que Pablo Iglesias
y su equipo recomienden formalmente no votar a Sumar y votar a la alternativa de izquierda radical de esa comunidad, que en el caso de Galicia ha sido el BNG y en el caso del País Vasco no sabemos cuál podría ser. En sexto lugar, como previsión para el año que viene, son las elecciones europeas. Estas tienen aparentemente menos interés para la población general, como consecuencia el índice de participación es mucho más bajo que en unas elecciones generales autonómicas, pero es un hecho evidente que el Parlamento Europeo cada día es más importante, cada día tiene más poder, no solo en la política económica de los países de la Unión, sino en otras políticas. Por tanto, sí es bueno dedicarle, aunque sean 2 minutos, al Parlamento Europeo. Bien, ahí en la vez pasada el ganador con diferencias fue el PSOE, en segundo lugar el PP, hay diversidad también, Ciudadanos llegó a 8 diputados, europarlamentarios, Podemos tuvo 6, Vox tuvo 4, la Alianza Republicana, básicamente las izquierdas radicales gallegas, vascas y catalanas que fueron unidas, obtuvieron 3, Junts tuvo 3 también, y otra alianza de izquierdas del resto de España tuvo 1. ¿Qué pensamos que va a ocurrir ahora este mes de junio? Bueno, pues pensamos que lógicamente el PP subirá, después del malo resultado que tuvo la vez pasada. Todavía no sabemos quién será el candidato del PP, quedan 5 meses y pico, y antes hay 2 elecciones autonómicas donde el PP se juega más. El PSOE bajará lógicamente después de su buen resultado del pasado. Ciudadanos es una incógnita. Pensamos aquí que tenemos 2 datos. El equipo que hoy manda en Ciudadanos es el equipo que está en Bruselas. Decidieron no presentarse a las elecciones generales con el motivo de guardar la caja que les quedaba para gastarse toda esa pólvora, esa munición en las elecciones europeas, y por tanto pensamos que Ciudadanos, en función de qué campaña hagan, pueden contar con obtener entre 1 y 2 europarlamentarios. Podemos, creo que está en una situación similar a la de Ciudadanos, quizá con menos presupuesto, pero también optarán a conseguir al menos un europarlamentario, que sería Irene Montero, y quizá 2. Con 1 millón de votos, para que os hagáis una idea, puedes estar en torno a los 2 diputados europeos. Y Vox finalmente, pues de nuevo, si hacemos un rango pesimista-optimista, pensamos que en el escenario pesimista obtendrá 2 eurodiputados y en el optimista serán 4, lo mismo que tiene ahora. Tampoco han comunicado formalmente quién será su candidato o candidata, pero damos por hecho que será Buxadé. Y finalmente, los últimos minutos del video podcast de hoy vamos a dedicarlo básicamente a enunciar algunas previsiones, haciendo de oráculo, de Delfos. Una pequeña referencia al clima. Los expertos dicen que muy probablemente los modelos estadísticos apuntan a que el año 24 será en el mundo más caluroso todavía que el año 23. Se batirán muchos récords. Esto se debe, científicamente lo explican, a que los efectos del Niño tienen un decalaje en el tiempo que se notarán especialmente a partir de enero del 24. Por lo tanto, podemos prever un año a nivel clima parecido, incluso un poquito más caluroso que este también en España. Volviendo a la política, pienso que es bastante seguro afirmar que la proposición de ley de la amnistía será aprobada por el Parlamento y pasará los trámites, digamos, administrativos, burocráticos, tanto en el Senado, que lo devolverá, como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que dirán que sí es constitucional. Por tanto, hay que contar con que tendremos la ley de la amnistía aprobada. No sabemos exactamente cómo será ejecutada y en función de cómo se ejecute y los calendarios de todo esto, veremos si las elecciones catalanas se adelantan o no se adelantan. Y por último, una cosa más que no he mencionado, pero que creo que va a ser bastante interesante y que nos atrevemos aquí a apostar. Se están produciendo movimientos políticos en España, y en este canal al menos conocemos 5, de grupos de gente, grupos de opinión, que están trabajando activamente para crear un nuevo partido político.
3 de esos movimientos vienen del entorno que podríamos denominar que estuvo en el centro, alrededor de Ciudadanos o de UPyD, y algún otro movimiento viene de los socialistas descontentos con la actual deriva o el actual liderazgo del PSOE. Bien, si este canal conoce al menos 5 movimientos, el quinto sería una agrupación de partidos regionalistas tipo Teruel Existe y otros, bueno, pues es evidente que de esos 5 y otros que habrá, alguno conseguirá éxito. No sabemos cuántos diputados, pero es posible que a partir del año 2024 y con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo surja un nuevo partido que haga un poquito más interesante o cuestionable el actual status quo del bibloquismo o los dos bloques. Hablaremos de todo ello cuando tengamos más datos y más hechos concretos, pero queríamos anunciarlo aquí hoy. Mientras tanto, hasta el próximo episodio. Nos vemos, librepensadores.